obstante, Bengoa nos dice que quizás por ello, en una suerte de histeria proyectiva y colectiva, el país y sus dirigentes se han lanzado hacia la modernización. Han hecho del discurso modernizante, de la compulsión por abrirse hacia el mundo, el sucedáneo de la falta de referente consensual. Y concluye afirmando que los chilenos se lanzan hacia adelante, haciendo tabla rasa de la historia, de su historia. Una década después, Bengoa se interroga en La comunidad reclamada, publicada en el año 2006. ¿Por qué las comunidades son reclamadas? ¿Por qué se reclama poseer una cierta identidad diferenciada? ¿En qué consiste ese reclamo? Y explica que en el mundo de hoy pareciera que estamos ante una suerte de exigencia generalizada de reconocimiento. El reconocimiento, acota, es respetar al otro, ejercer la tolerancia, aplaudir la diferencia, valorar su afirmación soberana. Esa es la demanda moderna, concluye, explicando que el reconocimiento es el principio de una relación en la que habrá respeto y valoración, y por tanto el comienzo de una posibilidad de construcción de una comunidad. Hoy, a 3 años de la comunidad reclamada, en la que su autor instala el malestar como contrapunto del éxito económico, aludiendo a la pena moral que embarga a esta comunidad frustrada y a la felicidad como la utopía final, emerge la comunidad fragmentada. Estructurada en 6 crónicas que dan cuenta del amplio registro escritural de su autor, que se desplaza sin contratiempos entre la crónica etnográfica al diario de viaje, entre el ensayo histórico a la prosa periodística o directamente literaria, aplicando el principio de la no ficción, garante de una pluma que se tutea con lo que denominamos periodismo narrativo o nuevo periodismo. José Bengoa y su talante de humanista, cristiano, antropólogo, historiador y por sobre todo intelectual disidente, rosaico y triunfalista de su tiempo, arremete ahora con la contingencia. Así proyecta a partir de ella el epílogo frustrante de una carrera cuya meta son los 200 años de una colonia devenida en república y de una república devenida en hacienda, restaurando en las últimas décadas, ni más ni menos, que el poder de la antigua oligarquía que cual clase acosada se parapeta en sus universidades de la Cotamil, en sus iglesias de legionarios, en sus barrios precordilleranos o en el poder de su banca y de sus medios de comunicación. Un muro invisible, ya no de hormigón armado, sino de prejuicios, clasismo y racismo, se alza en el Chile del Bicentenario, construido al amparo del travestismo de la lógica concentracionista, que al cabo de 20 años abrió las compuertas del lucro de par en par, doblegando de paso el concepto de Estado, República y Nación. Chile del 2010, dice José Bengoa en La comunidad fragmentada, es más parecido al de 1910 que al siglo XX nacional, popular, mesocrático e industrial. Un Estado adinerado, controlado por oligarquías plutocráticas y entrelazadas a cúpulas partidarias, rápido enriquecimiento financiero bursátil de sectores que podrían haber salido de las páginas del Socio, la novela satírica de Gerardo Prieto, tendencia rentística manifiesta de los propietarios locales y desnacionalización acelerada de la economía, gasto público concentrado en infraestructura, antes trenes, hoy carreteras. Y, por el otro lado, reclamo social, reprimido con fuerza, presencia de idearios anarquistas en los desposeídos y reemplazo en los ricos de las ideas de justicia social con las de beneficencia y caridad, como estructuras calmantes de conciencia, concluye el autor. El libro abre con la caleta Mehuín y Keule y con el conflicto del ducto de la empresa Celco y la organización lucha-derrota de la comunidad de pescadores. Una crónica impecablemente construida, una pieza literaria donde Bengoa exhibe que el trabajo intelectual no tiene por qué ser traducido a la densidad de un ladrillo. Luego, da paso a la crónica de la anarquía que parte con la muerte del joven Mauricio Morales, el Punky, un exalumno del autor. A continuación, y precedido por José Donoso, que le ayuda a correr los tupidos velos con sus conjeturas sobre la memoria de mi tribu, el autor se instala en el Valle Central y desde su narración sobre la historia de la hacienda del Huique nos habla del periodo de la restauración del poder patronal, cuyo origen está en la cultura hacendal tradicional ejercida precisamente allí. La cuarta crónica se denomina La voz de los poetas olvidados y recoge las letras de canciones y poemas de las tribus urbanas marginadas, silenciadas, que comprenden un corpus de resistencia hilados magistralmente por la pluma de Bengoa,
que contrapone los versos, subversos, con la reflexión intelectual que hilvana historia y memoria. La quinta crónica es un testimonio denominado Desde la cárcel de Angol, escrito en el año 2008. Relata la visita al preso mapuche José Huanchunao y desde allí se desplaza la brutal situación de lo que hoy se denomina, comillas, la militarización de la Araucanía. En esta crónica, José Bengoa, erudito en el estudio y la historia de nuestros pueblos originarios, se centra en lo que a su juicio es el conflicto más serio y complejo de la sociedad del Bicentenario y que no se arregla con dinero. Por ello, su conclusión es tajante en relación al tema mapuche. Comillas. A comienzos del siglo XX, el colonialismo interno se tornó insoportable en Irlanda. La presencia de tropas inglesas, histórica por lo demás, condujo a muchos jóvenes irlandeses a inmolarse. Alguien dirá que la comparación es excesiva, advierte el autor. Yo podría afirmar que no, señala Bengoa. En todo caso, concluye, la comparación es necesaria para saber de qué estamos hablando. La sexta crónica y final es una suerte de epílogo, la cuestión de la nación. Allí habla del deber intelectual de excavar en los silencios de nuestra sociedad y aquí reproduce un diálogo entre Said y Barenboim. Para José Bengoa, pensar el Bicentenario desde el presente malhumorado requiere de un tempo suave y meditativo. Por ello dice que la crítica a la idea de nación que estamos construyendo los chilenos debe ser lenta, debe adaptar el oído de modo que se escuche hasta el último violín de la orquesta. La metáfora de Daniel Barenboim dirigiendo la orquesta de niños israelíes y palestinos juntos está en este libro. Barenboim y Edward Said, ambos pianistas, idearon su propia utopía. Barenboim es el único israelí a quien se le concedió la nacionalidad palestina. Un intelectual de la talla de Said y un director de orquesta del talento de Barenboim, unidos en contra de la ocupación israelí en Palestina, es la utopía de la paz. El punto es que Said está muerto. El muro de concreto que divide israelíes y palestinos sigue su curso, y el sonido del violín no pudo opacar el ruido de las bombas cayendo contra Gaza ni los crímenes de guerra cometidos contra su población. El último violín de la orquesta no se escucha en las fronteras invisibles que dividen a la sociedad chilena, como tampoco se escucharon en medio del genocidio cometido en Gaza. Tal vez ese tempo suave y meditativo para pensar críticamente el Bicentenario, como aspira Bengoa, ya no exista, porque en Chile como en Jerusalén, los intelectuales, con los violines, no se sienten. Quizás porque el ruido de la contingencia es más fuerte, o porque nuestras élites no saben de música y además se hacen los sordos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, corresponde entonces dejarle la palabra al autor, a quien aprovecho de agradecerle que siga confiando en sus libros. Bueno, en primer lugar, muchas gracias bueno, a los que vinieron, en primer lugar, a ejercicio y Farideh por el comentario, quizá sencillamente elogioso, sencillamente medio mal, con algunas cosas, ya ustedes lo moderarán. Y bueno, a Arturo Infante, Verónica y Catalonia, que realmente hacen algo que no es muy común hoy día, ¿no? Que es publicarle a una persona 3 libros al libro. Entonces, y que lo publican de acuerdo a criterios supuestamente comerciales, tienen que tratar de que se vendan esos libros, ¿no? Me parece una apuesta muy desusada y que yo aprecio mucho y no quiero aquí decir. Bueno, estos la verdad que no tendría muchas cosas que decir, pero quiero decir dos. Una respecto a lo que